Hola chicos, bienvenidos nuevamente a una clase virtual de matemática. En esta ocasión vamos a continuar con la unidad 2. Vamos a comenzar por ver la multiplicación y división de polinomios. Bien, vamos a empezar con multiplicación de polinomios. El libro dice que para multiplicar dos monomios, recordemos que un monomio era un polinomio que tenía solamente un solo término. Dice, para multiplicar dos monomios se deben multiplicar los coeficientes por un lado. Recordemos que los coeficientes eran los números que multiplicaban a las letras, que en el caso de un polinomio esa letra se representa con la letra x. Entonces, para multiplicar dos monomios se deben multiplicar los coeficientes por un lado y las partes literales por otro, recordando la propiedad de producto de potencia de igual base. ¿Qué decía esa propiedad? Que si nosotros teníamos la misma base, entonces los exponentes se sumaban cuando esas bases se multiplicaban y se restaban cuando esas bases se dividían. Bien, acá tenemos una serie de ejemplos. Tenemos dos polinomios, ambos son monomios, tenemos un solo término. Acá el coeficiente es menos 2, que es lo que multiplica la parte literal, y en el otro monomio el coeficiente es 5. Entonces, hacemos tal cual nos dice acá en la teoría. Multiplicamos primero los coeficientes. Menos 2 por 5, eso me va a dar menos 10. Y luego multiplicamos la parte literal, que serían las letras. X al cubo por x al cuadrado. Como tenemos las mismas bases, los exponentes se suman. 3 más 2, 5. Entonces el resultado total de esto me da menos 10 por x a la quinta. Bien, acá tenemos otro monomio, se hace exactamente lo mismo, se multiplica la parte literal por un lado y los coeficientes por otro. Menos 3 séptimos por menos 21 noveno. Si ustedes realizan la cuenta de esas dos fracciones, le va a dar que es 1. Entonces, me va a quedar 1 como coeficiente y luego lo que tengo que hacer es multiplicar la parte literal, que es la letra x. X por x cuadrado. Como tenemos la misma base, se suman los exponentes. Esta x tiene como exponente el 1, así que deberíamos sumar 1 más 2, 3, que es ese valor que tenemos acá. El coeficiente 1 no se pone porque el 1 no es necesario ponerse. Cuando el coeficiente vale 1, puede o no escribirse. Generalmente se acostumbra a no escribirse. Bien. Vamos a hacer la actividad 12. Dice, resuelve las siguientes multiplicaciones entre monomios. Yo voy a hacer solamente la actividad 12A. Después, como actividad, les dejo a ustedes B y C. En la actividad A12 tenemos 4x por menos 1 sobre 16 por x a la quinta. Hacemos lo que nos decía la teoría hace un ratito, multiplicamos los coeficientes por un lado y la parte literal por el otro. Entonces deberíamos multiplicar el 4 por menos 1 sobre 16 y la parte literal, que sería x por x a la quinta. Acá podemos simplificar. Cuando multipliquemos esto me va a quedar menos 4 sobre 16. Como ambos son múltiplos de 4, se puede simplificar por 4. Me quedaría 1 arriba, ya que 4 dividido 4 es 1. 16 dividido 4 me quedaría 4 abajo. Y cuando multiplicamos la parte literal, me quedaría x por x a la quinta. Como tenemos la misma base, los exponentes se suman. 1 más 5 daría 6. Entonces esto me queda menos un cuarto por x a la sexta. En C, fíjense que ustedes tienen un número decimal periódico. Para poder realizar la multiplicación de este coeficiente con este, les recomiendo que pasen ese número periódico a fracción. Bien, dice, para multiplicar un polinomio por un monomio o por otro polinomio, se aplica la propiedad distributiva y luego se suman los términos semejantes para que quede un polinomio reducido. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando ya no tenemos dos monomios, como en este caso. Cuando uno de los polinomios que se está multiplicando tiene más de un término. Puede ser un binomio, trinomio o más de 3 términos. Bien, en este caso, en el ejemplo A, fíjense, miren, tenemos uno de los polinomios que sí es monomio. Este, menos 3 por x a la cuarta.
Este sí es un monomio, tenemos un solo término, pero el otro polinomio tiene tres términos. Acuérdense que para encontrar un término lo que se hacía ir separando entre los signos de suma y resta. Tenemos 1, 2, 3 términos en este polinomio, por lo tanto sería un trinomio. ¿Cómo se hace para resolver esto? Se aplica la misma propiedad que en los números. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces, multiplicamos menos 3x a la cuarta por 5x al cuadrado, que es esto lo que tengo acá. Luego, menos 3x a la cuarta por 12x, que es este término que está acá. Y por último, menos 3x a la cuarta por menos 6. Fíjense que acá al menos 6 lo ha encerrado entre paréntesis el libro para que ustedes entiendan que se está efectuando una multiplicación entre estos dos términos. No es necesario ponerlo entre paréntesis, pero muchas veces se pueden confundir y creer que es una resta. Entonces, cuando tengan un número negativo, es mejor encerrarlo entre paréntesis para que se entienda que es una multiplicación con un número negativo y que no es 3x a la cuarta menos 6. Bien, ahora se procede a hacer la multiplicación, multiplicando coeficiente con coeficiente y parte literal con parte literal, como habíamos visto hace un rato. El menos 3 lo multiplico por el 5, eso me va a dar menos 15, que es este valor que está ahí. X a la cuarta por x al cuadrado, tenemos la misma base, entonces los exponentes se suman. Me quedaría 4 más 2, 6. Luego, menos 3 por 12, que me da menos 36, que es ese valor que está acá. X a la cuarta por x, me da x a la quinta. Y por último, acá tenemos menos 3 por menos 6, con la regla de los signos menos por menos da más, entonces me quedaría 18 por x a la cuarta. Acá no tenemos ninguna parte literal, así que queda x a la cuarta. Fíjense que este polinomio me ha quedado ordenado de forma decreciente. ¿Qué quiere decir de forma decreciente? Que primero me aparece la variable de mayor exponente, luego la segunda más alta de mayor exponente y así sucesivamente. Sí sé que es de orden decreciente porque partimos del exponente más alto y a medida que avanzamos llegamos al exponente más bajo. Si empezáramos con el exponente más bajo y terminaríamos con el exponente más alto en forma ascendente, se ordenaría de forma creciente. Justo acá se ha dado la casualidad de que nos ha quedado ya ordenado de forma creciente. Hay algunas veces que, de forma decreciente, perdón, hay algunas veces que cuando hagan la multiplicación entre polinomios no necesariamente le va a quedar ordenado, ya sea de forma creciente o decreciente. Si se lo pide la actividad, lo ordenan al polinomio, si no, lo dejan así tal cual está. Vamos al segundo ejemplo. En este caso tenemos la multiplicación de un trinomio, tenemos tres términos acá, con un binomio, solamente tenemos dos términos. Si se fijan, este polinomio no está ordenado porque está primero la x y luego viene x al cuadrado. Para que estuviera ordenado, este término debería aparecer primero, de forma decreciente evidentemente, y este sí. Eso no importa porque para hacer la multiplicación de polinomios en ningún momento dijimos que teníamos que ordenar los polinomios. Bien, empecemos entonces a realizar la distributiva. En este caso la distributiva se puede realizar multiplicando la x con este, luego esta x con este menos 2, luego pasamos al 5, multiplicamos el 7, luego el menos 2. Pero una forma más rápida es, en lugar de hacer la distributiva con este, que tiene tres términos, empezar con este, que tiene dos. Es independiente si comienzan con el primer polinomio o con el segundo haciendo la distributiva. Eso es completamente independiente. Entonces, lo que yo les recomiendo es empezar con el polinomio de menor término, lo que tengan la menor cantidad de términos. En este caso yo voy a escoger el segundo polinomio. Entonces voy a hacer la distributiva. 7x al cuadrado por 7x al cuadrado, perdón, por x. Como acá tenemos de coeficiente 1, me va a quedar 1 por 7, 7. X al cuadrado por x, como tenemos la misma base, sumamos exponente. 1 más 2, 3. Es ese 3 que ustedes ven acá. Más 7
por 5, eso me da 35. Acá tengo x al cuadrado por x al cuadrado, sumo los exponentes, 2 más 2, 4. Luego 7 por menos 1, menos 7, x al cuadrado, no tengo nada acá, entonces me queda x al cuadrado. Menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por 5, menos 10, y la x al cuadrado me queda como x al cuadrado, porque no tengo parte literal acá, y menos 2 por menos 1, más 2. Ahora me fijo, si tengo algún término que tenga el mismo grado para poder sumar o restar. Eso se llamaban términos semejantes. ¿Cuáles eran los términos semejantes? Lo que tenían la misma parte literal. A ver, fijémonos acá si tenemos algunos términos que sean semejantes, tengan la misma parte literal. Tenemos este menos 7x al cuadrado, que es un término semejante con este, porque tienen la misma parte literal. Este tiene x al cuadrado y este también tiene x al cuadrado. Por lo tanto, se pueden sumar o restar. En este caso me quedaría menos 7, menos 10, menos 17x al cuadrado. Este x al cubo, este término, no tiene ningún otro que tenga la variable x elevada al cubo, así que me queda directamente como 7x al cubo. 35x a la cuarta tampoco, no hay ningún término que tenga la x elevada a la cuarta, me va a quedar igual, y lo mismo que el menos 2x y el más 2. Acá al final el libro lo que ha hecho es ordenarlo de forma decreciente. Entonces ponemos primero este término, que es el que tiene la variable elevada al mayor grado, luego 7x al cubo, luego menos 17x al cuadrado. En este caso lo ha reducido el polinomio. En lugar de escribir estos dos términos, como son semejantes, lo ha unido. Entonces me queda menos 17x al cuadrado, menos 2x, más 2. Bien. Yo voy a hacer la actividad 13. De la actividad 13 voy a hacer el ejercicio A. Dice, dado los siguientes polinomios, a ustedes le dan el polinomio ax, que es igual a 4x al cubo menos 5x, un binomio, dos términos tenemos, el polinomio bx, un trinomio, el polinomio cx y el dx. Y les piden que realicen las siguientes operaciones. En la consigna A, le piden que multipliquen al polinomio b de x por el polinomio a de x. Esto se lee así: b de x, eso entre paréntesis no se lee b paréntesis x por a paréntesis x. En matemática esto se lee: multiplíquese al polinomio b de x por a de x. Esto nos está indicando que la letra que estamos usando en la parte literal es la x, tanto en b como en a. Podría ser m, p, j, la que ustedes quieran, pero generalmente en polinomios usamos como letra x. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a escribir el polinomio bx por lo que vale 4x a la cuarta menos x al cubo más 3x, que es esto que está acá. Y eso lo van a multiplicar por el polinomio a de x, que es 4x al cubo menos 5x, que es este. Y hacen lo mismo que veníamos haciendo hace un rato. Vamos a hacer distributiva. En este caso es hecho distributiva con el término más grande, con el polinomio que tiene la mayor cantidad de términos. Pero lo pueden empezar haciendo con este, es indistinto. Entonces, me quedaría 4x a la cuarta por 4x al cubo, 4x a la cuarta por menos 5x. Vieron, acá lo pongo entre paréntesis al menos 5 para que se entienda que es una multiplicación. Luego pasamos a este, menos x al cubo por 4x al cubo, menos x al cubo por menos 5x, que es esto que está acá. Luego pasamos al último término, que sería 3x por 4x al cubo, 3x por menos 5x. Y ahora multiplicamos los coeficientes con los coeficientes y la parte literal con la parte literal. 4 por 4, 16, x a la cuarta por x al cubo, sumo exponente y me da x a la séptima. 4 por menos 5 menos 20, x a la cuarta por x, x a la quinta, menos 4, x a la sexta,
Menos por menos me quedaría más 5x a la cuarta. Sería x al cubo por x a la 1. Se suman exponentes y me queda x a la cuarta. 3 por 4, 12. X a la 1 por x a la 3. Sumamos exponente de vuelta y me queda x a la cuarta. Menos 15x al cuadrado, que sería 3 por menos 5 menos 15 por x al cuadrado. Sumo los exponentes. Bien, ahora me fijo si tengo algún término semejante para reducirlo. X a la séptima es el único que tengo, x a la quinta también, x a la sexta también, pero x a la cuarta tengo 5x a la cuarta y 12x a la cuarta. Si estos dos los juntos, me quedaría 17x a la cuarta. Y finalmente el polinomio reducido me queda así. Si ustedes se fijan, este polinomio no está ordenado. En caso de que nos pidan que ordenemos el polinomio, lo ordenamos. Si no, lo dejamos así como está. Bien. Vamos ahora a ver las operaciones combinadas entre polinomios. Las operaciones combinadas entre polinomios se resuelven aplicando los mismos procedimientos y propiedades que con los números reales. Recuerda primero separar en términos. Bien, eso era lo mismo que hacíamos con los ejercicios combinados cuando teníamos números. Lo primero que yo le había dicho para resolver un ejercicio combinado era separar en términos. ¿Cómo se separaba en términos? Ir separando un término de otro mediante signos de suma y restas, que no estén encerrados entre paréntesis. Acá vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Tenemos 5 por x menos 1 más 2x al cubo por x, más x, por x al cuadrado menos 5 menos 3x por x cuadrado menos 2x. Si esto lo separamos en términos, a ver cuánto tendríamos. Tendríamos un término, 2, 3 términos. Si ustedes se fijan, cuando separé en términos, nunca consideré los signos de suma y resta que estaban dentro de los paréntesis, siempre lo que están afuera. Entonces tenemos 1, 2, 3 términos. Vamos a ir resolviendo término por término. En este término lo que podemos hacer es distributiva. Me quedaría 5 por x, 5x, 5 por menos 1, menos 5. Más, ahora, hacemos de vuelta distributiva, 2x al cubo por x cuadrado. Me quedaría 2, y acá con los exponentes se suma, me quedaría x a la quinta. Luego, 2 por menos 5, menos 10x al cubo, más x por x cuadrado, x al cubo, más x por menos 5, menos 5x. Es lo mismo poner x por menos 5, menos 5 por x. Pero generalmente lo que se acostumbra es poner primero el coeficiente adelante y luego la parte literal. Menos 3x por x cuadrado, me quedaría 3x al cubo. Se suman los exponentes. Menos 3 por menos 2, más 6. Y x por x, x cuadrado. Lo que me quedaría 2x a la quinta. Vamos a primero a fijarnos si tenemos términos semejantes para reducirlos. A ver, tenemos 5x menos 5x, se cancela, desaparece, me quedaría 0 ahí. Luego tenemos menos 5, ¿tenemos algún término independiente más? No. 2x a la quinta es el único que tenemos, así que ponemos 2x a la quinta. Menos 10x al cubo más x al cubo menos 3x al cubo. Entonces sumamos menos 10 más 1, acá acuérdense que siempre hay un 1 aunque no se represente, menos 10 más 1, menos 9, menos 3, menos 12x al cubo. Y después me fijo el x al cuadrado. Tengo acá x al cuadrado, que es 6x al cuadrado y nada más, así que lo pongo acá. Y el menos 5, que no se podía sumar ni restar con ningún otro. Entonces ahí me quedó ordenado y completo. Completo no, porque me falta x a la cuarta, ha quedado ordenado solamente, de forma decreciente. Bien, en la actividad 14 dice resuelve las siguientes operaciones. Yo voy a hacer de la actividad 14 el ejercicio C y E. El resto se lo dejo a ustedes. Entonces, en el C tenemos dos polinomios que se están multiplicando. Lo que hay que hacer es aplicar propiedad distributiva. Entonces, hacemos i por 5, que es 5i, i por menos i, me quedaría así, 3 por 5 más 3 por menos i. Ahora
tratemos de simplificar esto. Esto me quedaría 5i por i menos i cuadrado más 15 menos 3i. Bien, veamos qué es lo que se puede simplificar. 5i menos 3i se pueden restar porque tienen la misma parte literal. Y acá también aparece la i. 5 menos 3, 2i. Menos i cuadrado, que queda tal cual está, más 15. Acá lo que hice fue ordenarlo. Bien, pasemos al de abajo. En el de abajo tenemos z al cuadrado. Si separo en términos, me quedaría así. Acá no puedo resolver nada porque tengo solamente z cuadrado. Así que me queda z cuadrado menos, acá hago distributiva, z por z, z cuadrado y menos z por menos 2, 2z. Acuérdense por la regla de los signos que menos por menos es más. Acá lo que puedo hacer es simplificar el z cuadrado menos z cuadrado, que es igual a 0, y esto me quedaría solamente como 2z. Bien, ahora me dicen, sean los siguientes polinomios: e de x igual a x cuadrado menos 5, f de x igual a 11x al cubo menos 3x cuadrado más x, y g de x igual a 2x menos 7. Calcula f de x más e de x por g de x, y bueno, p y c. En C, lo que tienen que hacer, les voy a explicar primero el ejercicio B, que es el que he hecho yo. Los otros dos se los voy a dejar a ustedes. Pero después les voy a dar un consejo para resolver C, porque es un poco diferente al ejercicio B que voy a resolver. Bien, veamos. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué polinomios tenemos y cómo se están combinando. Primero, el polinomio f de x, lo que hacemos es escribirlo, porque es el primero que nos aparece, así que le ponemos f de x, que es igual a 11, perdón, este era el a, yo iba a hacer el b. Tenemos e de x por g de x. El polinomio e de x es igual a x cuadrado menos 5, acá lo he escrito, x cuadrado menos 5, por el polinomio g de x. El polinomio g de x es igual a 2x menos 7. Entonces escribo por 2x menos 7. Menos 3 por... Y fíjense en esto. El 3, cuando lo pongo, multiplica todo el polinomio. Entonces todo el polinomio que voy a escribir de f, lo tengo que encerrar entre paréntesis para indicar que este 3 está multiplicando a todo este polinomio. No puedo poner 3 por 11. Porque en realidad este 3 multiplica todo el polinomio. ¿Cómo lo represento eso? Encerrando el polinomio entre paréntesis. Coloco 11x al cubo menos 3x cuadrado más x. ¿Ahora qué hago? Lo mismo que veníamos haciendo. Resuelvo esto mediante las operaciones que habíamos visto anteriormente. Hago acá distributiva, me quedaría x cuadrado por 2x, que es eso que está ahí. X cuadrado por menos 7, que es esto que está acá. Menos 5 por 2x, que es esto, y menos 5 por menos 7, que es esto que está acá. Después esto me quedaría menos, que es ese menos que está acá, y lo que he hecho es hacer distributiva el 3. Menos 3 por 11, menos 33x al cubo, menos 3 por menos 3, 9x cuadrado positivo, menos 3 por x, menos 3x. Ahora trato de juntar lo que se pueda. X al cuadrado por 2x me queda 2x al cubo. Acá se suman los exponentes, 2 más 1, 3. Acá me quedaría menos 7x cuadrado. Lo único que he hecho es la conmutativa. He puesto el menos 7 acá y luego la parte literal. Recuerden que siempre se pone primero el número y luego la parte literal. Así que esto lo único que he hecho es un pasaje de términos, nada más. Bien, acá me quedaría menos 5 por 2 menos 10x, y acá menos 5 por menos 7 por la regla de los signos más 35, luego menos 33x al cubo más 9x cuadrado menos 3x. Ahora fijémonos qué es lo que podemos reducir. 2x al cubo y menos 33x al cubo se pueden restar porque tienen la misma parte literal, que es x al cubo. Entonces me quedaría 2 menos 33 por x al cubo más el 9, se puede restar con el 7, 9 menos 7 por x cuadrado más menos 10
menos 3, porque tienen los dos la misma parte literal que es x, más 35. El 35, como no tiene ningún otro número solo, para que se sume o se reste, se deja así tal cual está. 2 menos 33, menos 31x al cubo, más 2x cuadrado, menos 10 menos 3 menos 13x más 35. Si ustedes se fijan, acá este polinomio quedó ordenado y completo. Empezamos ordenado de forma decreciente. Empezamos con la potencia más alta y terminamos con la más baja. Y está a su vez completo porque están todas las potencias. Está x al cubo, x al cuadrado, x y el término independiente. Bien. Actividad 15. Producto de la suma por la diferencia de dos términos. Bien. Nosotros ya habíamos visto esta propiedad en la unidad 1. Por eso le dije que era tan importante recordarlas, porque la volvemos a reforzar en la unidad 2. La vamos a utilizar mucho cuando veamos los casos de factorización. Nosotros habíamos visto que cuando teníamos dos términos que eran básicamente una suma uno y una resta el otro y se estaban multiplicando, lo que me quedaba era una diferencia de cuadrado, que era este resultado final. Me quedaba el primer miembro elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado. Lo que tienen que hacer para llegar a esto es hacer distributiva. Me queda a por a por menos b por a y b por menos b. Luego esto a por a es como poner a al cuadrado, a por menos b es como poner menos ab. No importa que el menos esté acá, lo puedo llevar acá, no hay ningún problema. Más b por a es lo mismo que decir a por b, menos b por b menos b al cuadrado. Este término se va con este y me quedaba a al cuadrado menos b al cuadrado, que es lo que nosotros habíamos llamado como diferencia de cuadrados. Entonces, dice, se puede observar que el producto de la suma por la diferencia de dos términos es igual a la diferencia de los términos al cuadrado. Bien. Dice, explica el producto de la suma por la diferencia de sus términos. Bien. Acá lo que tienen que hacer es recordar a qué era igual el cuadrado de la diferencia de dos términos. Entonces, si ustedes se fijan, yo voy a hacer el ejercicio C. El A y el B se lo dejo a ustedes. Acá tenemos m al cubo menos q por m al cubo más x. En primer lugar me fijo que cada uno de estos términos sea igual en los dos paréntesis. m al cubo, q y q. Lo único que cambia es el signo. Entonces aplico diferencia de cuadrados. Me quedaría el primer miembro elevado al cuadrado, m al cubo, esto lo elevo al cuadrado, menos, siempre menos se pone acá, por eso se llama diferencia de cuadrados, menos el segundo elevado al cuadrado. Entonces me quedaría 3 por 2, esto me daría m a la sexta, menos q al cuadrado, que me queda como q al cuadrado. Acuérdense que acá se aplica la propiedad que se llama potencia de otra potencia. Lo que se hace es multiplicar a los exponentes. Bien, vamos a ver potencia de polinomios, que es justamente esta propiedad que acabamos de aplicar. Dice, cuando se tiene la potencia de un monomio, se aplica la propiedad distributiva de la potencia respecto del producto, y luego la propiedad de potencia de otra potencia. Cuando tenemos a elevado a la n y a su vez está elevado a la m, lo que se hace es multiplicar los exponentes, que es lo que hicimos acá. Tenemos dos exponentes que están afectando a la misma base, entonces lo que se hace es 3 por 2, que me da 6. Bien, acá tenemos algunos ejemplos. Acá si tienen un coeficiente distinto de 1, como en este caso que era 1, acá tienen menos 5, lo que se hace es distributiva primero. Acuérdense que la propiedad distributiva de la potenciación respecto a la multiplicación o división es válida. Entonces me quedaría menos 5 al cuadrado, que es 25, x al cubo, todo esto elevado al cuadrado. Entonces hago 3 por 2, 6. Me queda x a la sexta. Bien, fíjense que acá el signo desapareció, el negativo, porque me queda menos 5 al cuadrado. Menos 5 al cuadrado es multiplicar dos veces el menos 5. Entonces menos 5 por menos 5, 25. Desaparece el signo. Bien, vamos con la actividad 16. Bueno, esta también
es otra propiedad que ya habíamos visto en la unidad 1, que es el cuadrado de un binomio. Dice, retomemos un concepto visto en la unidad 1 como cuadrado de la suma de dos términos. Si los términos conforman un polinomio, lo llamamos cuadrado de un binomio. Nuevamente, si tenemos un binomio a más b aplicando la propiedad distributiva, bueno, esta ya la habían visto en la unidad 1 y habíamos visto que a más b al cuadrado era igual al cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Acá está el desarrollo de cómo llegó a esto. No me voy a detener tanto porque ya lo habíamos visto. Lo que yo siempre le aconsejo es que directamente se acuerden esta formulita final. Acuérdense que si acá tenemos un signo negativo, el único signo que cambia de estos términos es el del medio. En lugar de poner un más acá, se pone un menos. El primero y el último término quedan tal cual. Yo acá voy a desarrollar el ejercicio B aplicando esta fórmula. Ustedes realizarían el A y el C. Entonces, tendríamos que elevar el primero al cuadrado. 5m sería A para nosotros. 5m al cuadrado menos el doble del primero, 5m por 3 medios, más 3 medios al cuadrado. 5m al cuadrado me queda 25m al cuadrado. Acá este 2 se cancela con este 2 y me queda 5 por 3 por m, que es menos 15m. Y 3 medios al cuadrado, fíjense, acá tengo un signo negativo y este queda tal cual el signo como positivo. El único que cambia es el del medio. Acá se aplica la propiedad distributiva. Acuérdense que la potencia es distributiva respecto a la división. Me quedaría 3 al cuadrado, 9, y 2 al cuadrado, 4. El resultado final me queda de esta manera. Bien. Dice, cubo de un binomio. Bueno, el cubo de un binomio ya también lo habíamos visto en las unidades anteriores. Lo único que yo he hecho es escribir la fórmula a la que llegamos cuando tenemos el cubo de un binomio, que sería el cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Acá, si yo tuviese un signo negativo, los únicos que cambian son el tercer término y el último. Estos dos que están acá. Perdón, el segundo y el último. O sea, cambiaría este signo y cambiaría este signo que está acá. Sería el del segundo término y el del cuarto término. O sea, cambiarían de signo los términos pares, el 2 y el 4. Bien. Yo voy a aplicar entonces acá esta misma fórmula que está, pero para el B. Tendríamos 4 por x al cubo, a esto le vamos a llamar a, menos, como estamos en el segundo término, tenemos que cambiar el signo porque acá tenemos un menos, el triple del primero al cuadrado, que sería 4x al cuadrado por 5 medios, no pongo menos 5 medios porque ese menos ya lo puse acá, más el triple del primero, que era 4x, por el segundo elevado al cuadrado, menos 5 medios elevado al cubo. Bien, y ahora lo que hago es desarrollar esto. Acá aplico propiedad distributiva, me quedaría 4 al cubo, que es 64, x al cubo, menos 3 por 4x al cuadrado. Primero tengo que desarrollar esto, me quedaría 4 al cuadrado, 16, que cuando lo multiplico por 3 me da 48, x al cuadrado, por 5 medios, que es este que está acá, más 3 por 4, 12x, por 5 al cuadrado es distributiva, me queda 25 dividido 4, menos 5 medios al cubo, que es 125, y acá me quedaría 2 por 2, 4 por 2, 8. Acá me he confundido, acá sería 8, puse 27, pensé que era 3. Entonces me quedaría 64 por x al cubo, acá me quedaría menos 48 por 5,
dividido 2. Menos 48 por 5 es menos 240 dividido 2 menos 120. X cuadrado. Más 12 por 25. Eso da 300. Si lo divido entre 4 me da 75x. Menos 125. Y bueno, acá en realidad sería 8. No 27. Porque era al cuadrado. Bien. Eso es lo que tienen que hacer, es aplicar básicamente esta fórmula y ser cuidadoso y ir resolviendo bien término a término. Bien, acá tenemos una serie de ejercicios que es aplicar el cuadrado de un binomio o el cubo de un binomio. Yo he hecho el B solamente, le dejo a ustedes el resto. Entonces tendríamos, si aplicamos, perdón, el que yo he hecho en realidad es este, el C, solamente que lo he puesto acá arriba. Si lo aplicamos me quedaría 2 quintos de x al cubo más el triple del primero al cuadrado, que sería 2 quintos de x al cuadrado, por 1 más el triple de 2 quintos de x por el segundo al cuadrado, que sería 1 al cuadrado, más el cubo del segundo. Si esto lo desarrollo, hago distributiva, me queda 2 por 2, 4 por 2, 8, 5 por 5, 25, por 5, 125. Acá me quedaría x al cubo, más 3 por, si desarrollo el cuadrado, esto me quedaría 4 sobre 25 x al cuadrado. Acuérdense que se hace distributiva el cuadrado, tanto en el de 2 quintos como en x, por 1, más 3 por 2 quintos, más 1 al cubo, que es como poner directamente 1. Acá 3 por 2 me da 6, que es lo que puse yo. Bueno, luego si desarrollan esto te queda 8 sobre 125 por x al cubo, más 3 por 4, que es 12 sobre 25x al cuadrado, más 6 quintos de x, más 1. Y esto se deja así tal cual está porque no tenemos ningún término semejante, o sea que tenga la misma parte literal. Tenemos x al cubo y es el único que está, al igual que x cuadrado y x. No se puede juntar con ningún otro. Así que quedaría así. Bien. Ahora vamos a ver el último tema. Este tema no es que sea sumamente complicado. Lo que sí es que hay que ser prolijo de cierta manera hablando porque es muy fácil cometer errores cuando se dividen polinomios. Porque hay que hacer una serie de pasos que si uno no es prolijo es muy probable que se confunda. Entonces, dice división de polinomios. Para dividir dos monomios se deben dividir los coeficientes por un lado y las variables por otro. Recordando la propiedad de cociente de potencia de igual base. ¿Qué es lo que decía? Cuando teníamos dos bases que se dividían, los exponentes lo que se hacían eran restarse. Vamos a empezar con los casos más sencillos que son la división de polinomios que son monomios. Entonces, si ustedes se fijan, tengo un polinomio que se divide con otro polinomio, pero que ambos son monomios, o sea, tienen un solo término. Lo que hacemos es dividir coeficiente con coeficiente y parte literal con parte literal. Me quedaría menos 15 dividido 3 quintos por x a la sexta dividido x al cuadrado. Entonces, menos 15 dividido 3 quintos. Esto para convertirlo en multiplicación. Recuerden que la última fracción es la que se invertía. Pongo el 5 acá y el 3 abajo. Entonces me quedaría menos 15 por 5. Para convertirlo eso en multiplicación me daría menos 75, que si lo divido entre 3 me queda menos 25. Y acá, como se están dividiendo, me quedaría 6 menos 2, x a la cuarta. Acá el cuadernillo ha tenido un error tipográfico y ha puesto 4 solamente, pero acá debería haber una x. Bien. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando queremos dividir un polinomio por un monomio. Dice, para dividir un polinomio por un monomio se aplica la propiedad distributiva. Recuerda respetar el orden de la división, ya que esta no es conmutativa. ¿Qué quiere decir esto? No es lo mismo poner primero este polinomio y luego este, o primero este y luego este al final. No es conmutativa la propiedad, la división. No es lo mismo decir 6 dividido 2 que 2 dividido 6. Eso sí era válido para la multiplicación, pero no lo es para la división. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La propiedad distributiva. 10x al cubo se divide entre menos 2x
5x al cuadrado se divide entre menos 2x y menos 9x a la cuarta se divide entre menos 2x. Y luego dividimos coeficiente con coeficiente y parte literal con parte literal. 10 dividido menos 2, menos 5, que es esto que está acá. X al cubo dividido x, se restan los coeficientes, 3 menos 1, 2. 5 dividido 2, menos 5 medios. Lo dejamos así, porque la división no da un número entero. Menos 9 dividido menos 2, 9 medios. Y, perdón, acá me faltó la parte literal. X al cuadrado dividido x, se restan coeficientes, 2 menos 1, 1. Y acá me quedaría x a la cuarta menos x, que sería 4 menos 1, 3, que sería el cubo. Bien. Ahora tenemos acá una serie de reglas que es importante que ustedes la vayan recordando porque les va a ser mucho más útil a la hora de dividir los polinomios. Dice, para dividir dos polinomios deben cumplirse las siguientes condiciones. Si ustedes se fijan son 3, no son muy largas. Dice, el grado del polinomio dividendo, recuerden que el dividendo es el primer polinomio que ustedes ven, el que van a dividir. El grado del polinomio dividendo siempre debe ser mayor o igual que el grado del polinomio divisor. Entonces, para que se entienda esa condición, vamos a ir de vuelta a los polinomios que dividimos. Si ustedes se fijan, cuando vayamos de vuelta acá, el dividendo, el polinomio que se está dividiendo, siempre tiene que tener un grado que sea mayor que el divisor. Fíjense, el grado de este polinomio es 13. Recordemos que era el grado de un polinomio. El grado de un polinomio era el exponente más alto al que se encontraba elevada la variable x, o la parte literal, por así decirlo. Entonces, perdón, acá no es x al cubo, es a la cuarta. Si ustedes se fijan, el grado de este polinomio es 4, porque es el mayor exponente que estamos viendo. Mientras que el del divisor, el grado es 1. Se cumple la primera condición. El grado de mi dividendo es mayor que el de mi divisor. Vamos acá a ver si se cumple. El dividendo sería el primero que ustedes ven. El grado del dividendo acá es 6, mientras que acá es 2. Se vuelve a cumplir. El grado del dividendo es mayor que el del divisor. Acuérdense que tiene que ser mayor o igual. Si acá aparece menos 15x al cuadrado, también se puede dividir porque en este caso el dividendo y el divisor tendrían el mismo grado. La primera regla entonces es fácil de verificar, es fijarse el grado y que se cumpla justamente esa condición, que el grado del dividendo sea mayor que el del divisor. Bien, la segunda propiedad dice, el polinomio dividendo debe estar completo y ordenado en forma decreciente. Eso es muy importante. Es necesario que el polinomio que nosotros vayamos a dividir se encuentre ordenado y completo. Pero ordenado de forma decreciente, no de cualquier forma, de forma decreciente tiene que ser. Entonces después esto lo voy a explicar en un ejemplo. Y por último dice el polinomio divisor, que es el polinomio que vamos a usar para dividir, debe estar ordenado en forma decreciente. No dice que tenga que estar completo, solamente ordenado. El único que tiene que estar completo y ordenado de forma decreciente es el dividendo. Con esas tres series de condiciones ustedes van a poder resolver cualquier división de polinomios. Entonces, acá dice, recordemos que el polinomio que se divide se denomina polinomio dividendo, el que usamos para dividir polinomio divisor, el resultado de la división se llama polinomio de cociente y lo que me sobra en la división, resto. Bien, acá hay una regla que es importante, dice, el dividendo siempre es igual al producto del divisor por el cociente más el resto. Bien, acá vamos a hacer lo siguiente, tenemos los polinomios a de x, que es igual a 4x menos 6 más 4x a la cuarta, y el polinomio b de x, que es igual a menos 4 más 2x al cuadrado. Me piden que calcule a de x dividido b de x. Entonces, lo primero que tenemos que hacer
El polinomio dividendo, si repasamos las reglas que habíamos visto, el dividendo debe estar completo y ordenado. Entonces, me fijo cuál es el dividendo. En este caso, el dividendo va a ser A, porque es el primero que aparece. Este está ordenado y completo, no. No está ni ordenado ni completo. Para que esté ordenado de forma decreciente, este término debería aparecer al principio porque es el de mayor grado. Entonces, lo vamos a ordenar y completar. Ponemos 4x a la cuarta más. Me fijo, para que esté completo debería aparecer el término que le sigue, que es x al cubo. Como no está, se completa. Como se completa, se pone 0x al cubo, que es lo que ustedes van a ver acá, 0x al cubo. Como no está, entonces nosotros lo ponemos. Más, fijémonos si ahora está el x al cuadrado. ¿Está? No, entonces se vuelve a completar como 0x al cuadrado. Más 4x menos 6, que sería el término independiente, el último. Bien, ya hemos completado y ordenado el polinomio del dividendo. Ahora, lo único que tenemos que hacer en este es ordenarlo. Entonces, para ordenarlo escribo primero la variable de mayor grado, que es 2x al cuadrado menos 4. Listo, ya está. No hay que completarlo. Acá no pongan 0x ni nada de eso porque solamente se ordena, no se completa. Bien. Ahora, ¿cómo vamos a obtener el polinomio del cociente? De la siguiente manera. Yo acá tengo que encontrar un número que al multiplicar por 2x al cuadrado me tiene que dar por resultado el primer término del polinomio dividendo. Entonces, 2x cuadrado lo tengo que multiplicar por 2x cuadrado, ya que 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Y x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. Entonces, ¿cómo se obtiene este primer término? Tratando de buscar un número y una letra que es x al cuadrado, tal que cuando lo multiplique por el primer término del polinomio divisor, me dé como resultado el primer término del polinomio dividendo. Bien, entonces 2 por 2, 4, x al cuadrado por x al cuadrado, me queda 4x a la cuarta. Eso lo escribo abajo. Luego, este que está acá lo multiplico por el término que sigue en el divisor, que sería el menos 4. 2 por menos 4, menos 8. Y x cuadrado por 1, x cuadrado. Entonces me queda acá 2 por menos 4, menos 8x cuadrado. Ese menos 8x cuadrado se coloca acá, debajo. Bien, acá lo que ha hecho el libro, yo esto no se los aconsejo, lo que ha hecho es multiplicar esto e inmediatamente lo que me da, cambiarle el signo y colocarlo acá. Yo lo que hago es respetar ese signo y después, una vez que ya tengo todo esto acá, procedo a la resta. Pero bueno, son distintas formas de operar. Entonces, acá me quedaría menos 8x al cuadrado, que lo que hace el libro en realidad es cambiarle el signo y le pone más 8x al cuadrado. Ese 8x al cuadrado lo que hace primero es completar al polinomio. Como no está el 0x al cubo, no podemos obtener acá nosotros un término que sea al cubo. Primero lo completo como 0x al cubo y luego pongo el más 8x al cuadrado. Acá nunca vamos a poder tener el x al cubo porque deberíamos tener un término que tuviera una x. Para que x por x al cuadrado me dé x al cubo. Como no aparece, ustedes lo completan, le ponen 0x al cubo. Entonces, se procede a sumar, se pone 4x a la cuarta menos 4x a la cuarta, 0. 0 más 0, 0. 0 más 8x al cuadrado, 8x al cuadrado. Acá me queda más 4x y acá me queda menos 6. Ahora, me fijo, ¿el grado del polinomio dividendo es mayor o igual al del divisor? Sí, entonces procedo todavía con la división. Cuando sea menor, paro. Acá ahora tendríamos que encontrar un número tal que multiplicado por este me dé el primer término, que sería 8x al cuadrado. Y acá el que tendríamos que colocar sería 4. Si ustedes se fijan, no tenemos que colocar ninguna x, porque ya 4 por 2 me da 8 y el x cuadrado me lo da completamente el divisor. Si yo acá pusiera una x, me quedaría x por x al cuadrado, x al cubo. Y no podría obtener ese 8x al cuadrado. Entonces, 4 por 2, 8x al cuadrado. Lo que hago es cambiarle el signo y me queda menos 8x al cuadrado.
Después 4 por menos 4, menos 16. Le cambio el signo y le pongo más 16. Si ustedes se fijan acá, el libro también ha cometido un error de tipeo y debería haber puesto 0x, porque entre el x al cuadrado y el 16 falta completar este polinomio con x. Como no surge de la multiplicación, ustedes lo colocan, ponen 0x. Y ahora se procede a sumar. 8 menos 8x al cuadrado, 0. 4 más 0x, 4x. Menos 16 más 16, 10. Ahora me fijo, ¿este polinomio tiene un grado mayor o igual al del divisor? No, es menor. Este grado es 1 y este es 2. Como el grado del polinomio dividendo es menor a 2, se para acá y se termina. Bien, chicos, ustedes en base a esto que hemos visto van a hacer la actividad 20. Yo acá, para realizar la actividad 20, he hecho el ejercicio C. Yo les dejo a ustedes los otros ejercicios. Si ustedes se fijarán, la división de polinomios no es difícil, pero sí tiene una serie de pasos que, como les dije, si no la respetan, es muy fácil equivocarse. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, identificar cuál es el polinomio dividendo, el que es el primero. Lo primero que tengo que hacer es ordenarlo de forma decreciente y completarlo. Entonces pongo 18x a la sexta, es el primero que debería poner porque es el de mayor grado, más, me fijo si tengo el 9x a la quinta, sí, lo tengo, lo coloco, menos 3x a la cuarta, que es el otro que le sigue en grado, pero no tengo ni x al cubo, ni 0x cuadrado, ni 0x. Entonces lo que hago es completarlo. Pongo 0x al cubo más 0x cuadrado más 0x. Bien, y acá lo único que tengo que hacer es ordenar esto. Como solamente tengo un término, pongo directamente menos 2 tercios de x al cubo. Ahora, ¿qué hago? Procedo a realizar la división. Como les digo, acá tengo que buscar un número tal que multiplicado por menos 2 tercios por x al cubo me quede 18x a la sexta. Si ustedes no saben que era menos 27, que cuando lo multiplico por menos 2 tercios me da 18, así mentalmente lo pueden hacer de esta forma. Yo acá tengo que encontrar un número, yo este número no lo conozco, pero sé que cuando este número lo multiplique por este, me tiene que dar el primer término del polinomio dividendo. Entonces, coloco menos 2 tercios por x al cubo por ese número que no lo conozco. Yo sé que cuando lo multiplique por eso, me tiene que dar el primer término que era 18x a la sexta. Ese número lo que hago es despejarlo. El menos 2, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo, y el 3 pasa multiplicando. Entonces me quedaría 3 por 18x a la sexta. El menos 2 pasa dividiendo, el x al cubo también, porque está multiplicando. Entonces me queda 3 por 18, acá el menos 2 y x al cubo. Este x al cubo se simplifica con este x a la sexta y me queda x al cubo. Acá acuérdense que como se están dividiendo las x, se restan los exponentes 6 menos 3, 3. Después, este 18 se simplifica con este 2, me queda acá 9, 9 por 3, 27, que con ese signo negativo me queda menos 27. Entonces acá debería multiplicar por menos 27, coloco. Entonces menos 27 por menos 2 tercios de x al cubo, eso me da 18x a la sexta. Yo acá no lo he hecho como el cuadernito, yo el signo que me da acá lo he respetado y lo he colocado igual acá. Y después procedo a hacer una resta entre este polinomio y el polinomio que he obtenido al hacer esta división. Entonces, si hago la resta me quedaría 18 x a la sexta menos 10. Acá completo todo con 0 porque no tengo otro término para multiplicar, chicos, así que esto se completa todo con 0. Bien, acá me he confundido, esto sería un más. 18x a la sexta menos 18x a la sexta me queda 0. 9 menos 0, 9. Menos 3 menos 0, menos 3, 0, 0 y 0. Ahora, hacemos lo mismo. Yo tengo que buscar ahora un número que multiplicado por menos 2 tercios de x al cubo me dé por resultado el primer término, que es 9x a la quinta. Entonces vuelvo a plantear, tengo menos 2 tercios por x al cubo, lo tengo que multiplicar por un número que me dé 9x a la quinta. Entonces lo que hago es despejar n.
el menos 2 pasa dividiendo, el 3 pasa multiplicando, el x al cubo que está multiplicando pasa dividiendo. Acá lo que se hace es restar los exponentes 5 menos 3, 2, 3 por 9, 27, con este negativo me queda menos 27 medio. Entonces el número por el que yo debería multiplicar a este, para que me dé 9x a la quinta, es menos 27 medio por x al cuadrado. Entonces al multiplicarlo me quedan este por este, 9x a la quinta, luego acá esto lo completo con 0, porque no tengo ningún otro término. Si tuviera algún otro término, multiplico este por este y me fijo. Si acá hubiese obtenido, por ejemplo, más x, cuando haga la multiplicación de menos 27 medios por x al cuadrado por x, me va a quedar menos 27 medios por x al cubo. ¿Qué hago? Voy y lo coloco donde se encuentra el x al cubo. Y el x a la cuarta, si no tengo un término que me dé x a la cuarta, lo completo con 0. Igual que con los otros. Bien, entonces procedo a hacer la resta. Menos 9 menos 9, 0. Menos 3 menos 0, menos 3x a la cuarta, más 0x al cubo, más 0x al cuadrado, más 0x. Ahora, ¿qué es lo que se procede a hacer? Lo mismo, tengo que buscar un número que multiplicado por menos 2 tercios de x al cubo me dé 3x a la cuarta. Acá, chicos, yo sigo haciendo la división porque si ustedes se fijan, el grado de mi polinomio, que es 4, sigue siendo mayor que el de mi divisor. Entonces, acá lo que tengo que hacer es menos 2 tercios por x al cubo, multiplicarlo por un número que me dé menos 3x a la cuarta. Ese número es 6x, porque 6 por 2, ¿cuánto es? 12. 6 por menos 2, en realidad es menos 12, que cuando le divido por 3 me da menos 3x a la cuarta. Acá me he confundido, acá no sería 6, ahí yo me confundí, porque 6 por 2 es 12, dividido 3 es 4, y yo tengo un 3 ahí. Acá entonces deberíamos encontrar un número tal que multiplicado por menos 2 tercios me dé menos 3. Ese es un error, no es 6. Lo tendríamos que encontrar nosotros. ¿Cómo? Con la reglita esa que yo le mostré acá. Lo pueden hacer o directamente mentalmente. Yo acá les recomiendo que lo hagan con la reglita, porque tal vez como es una fracción para ustedes le va a costar. Pero el número sería 4,5 o 9 medios. 9 medios es el número. Después eso lo verifican ustedes. Debería quedar acá 9 medios. Así que bueno, ese ha sido un error. Acá tendríamos que poner más 9 medios de x y luego ponerlo acá y proceder a hacer la resta. Menos 3x a la cuarta menos, con menos me queda más, así que esto me va a quedar 0. Y por último acá me va a quedar todo 0. Como yo no tengo ningún otro término distinto de 0, esto termina acá. Esto que está acá al final se conoce como resto de la división. En este caso me dio todo 0, por lo tanto acá terminaríamos. Bien, yo acá puse 0x, pero este no hace falta ponerlo porque deberíamos encontrar un número que multiplicado por esto me dé 0x al cubo. En este caso sería 0, pero no se pone porque el 0 no tiene ningún valor en el cociente, así que quedaría como más 9 medio de x y ahí terminaría, sin esto. Bueno chicos, si le ha costado esto de la división, porque es muy probable que le cueste, yo puedo hacer otro video explicando otra división aparte, que sea un poquito más complicada que esta, que tenga dos términos. Bueno, esto ha sido todo chicos. Yo al final del video le voy a decir la actividad que tienen que ir haciendo y después bueno, la vemos por el grupo de WhatsApp. Chao, hasta luego.